Hoy me encuentro enredada en una tela de araña tejida por mis propias decisiones. Mi nombre es Valentina, y en este momento de mi vida siento como si estuviera en un callejón sin salida, incapaz de escapar de las consecuencias de mis acciones. Todo comenzó con una historia de amor que se desvanecía entre las grietas de la rutina. Mi novio Alejandro era detallista y amoroso, pero con el tiempo la chispa que una vez nos unió se había desvanecido en la monotonía de la vida diaria. No puedo negar que me sentía atrapada en una relación que parecía marchitarse con cada día que pasaba. Alejandro y yo nos conocimos en la universidad. Éramos compañeros de clase en un curso de literatura contemporánea. Recuerdo claramente la primera vez que nuestros ojos se encontraron mientras el profesor discutía sobre la obra de Gabriel García Márquez. Hubo una conexión instantánea y comenzamos a hablar después de clase, intercambiando opiniones sobre los libros que leíamos y compartiendo nuestras pasiones por la escritura y la poesía. Pronto, nuestros encuentros en el campus se convirtieron en citas regulares en cafeterías acogedoras y paseos por el parque cercano. Lo que me atrajo de Alejandro fue su naturaleza gentil y su alma creativa. Siempre estaba dispuesto a escuchar mis pensamientos más profundos y apoyarme en mis sueños y aspiraciones. Con él sentía que podía ser completamente yo misma, sin miedo al juicio o la crítica. Nuestra relación floreció rápidamente, y antes de que nos diéramos cuenta estábamos profundamente enamorados. Pasamos tardes enteras debatiendo sobre filosofía y arte, explorando juntos los rincones más oscuros de nuestras mentes y corazones. En retrospectiva, aquellos primeros días de amor y descubrimiento ahora parecen un sueño lejano. Aunque el amor entre Alejandro y yo una vez ardió brillantemente, ahora se ha desvanecido en las sombras de la rutina y la complacencia. Fue en una de esas noches en las que Alejandro organizaba una reunión en su apartamento para celebrar el fin de un semestre universitario. Gabriel era uno de los amigos más cercanos de Alejandro y siempre estaba presente en este tipo de eventos. Recuerdo que Gabriel entró en la habitación y desde el momento en que nos presentaron sentí una conexión instantánea con él. Hablamos durante horas sobre diversos temas, desde música hasta viajes, descubriendo rápidamente que compartíamos muchos intereses en común. Lo que más me sorprendió de Gabriel fue su naturaleza atenta y considerada. Aunque era el mejor amigo de Alejandro, siempre se aseguraba de incluirme en las conversaciones y de hacerme sentir bienvenida en su círculo de amigos. Su genuina amabilidad y su capacidad para escuchar hicieron que me sintiera cómoda y apreciada desde el principio. Con el tiempo, Gabriel se convirtió en mucho más que el mejor amigo de Alejandro para mí. Se convirtió en alguien en quien podía confiar plenamente. Nuestra amistad floreció rápidamente, alimentada por la complicidad y el entendimiento mutuo que compartíamos, y lo que comenzó como una amistad inocente, pronto se convirtió en algo mucho más complicado. El momento en que le fui infiel a Alejandro con Gabriel fue en el cumpleaños de este último. A medida que avanzaba la noche, Gabriel y yo nos encontramos a solas en la cocina, bebiendo y riendo. La tensión entre nosotros era innegable y de repente, sin pensarlo mucho, nos besamos. Fue impulsivo, cargado de deseo el reprimido durante mucho tiempo. Decidimos salir de la fiesta y nos dirigimos a mi apartamento, ambos conscientes de lo que estábamos a punto de hacer, pero incapaces de resistirnos el uno al otro. Una vez dentro, las barreras emocionales se desmoronaron y nos lanzamos a un torbellino de pasión que nos consumió por completo. El tiempo parecía detenerse mientras nos perdíamos el uno en el otro, explorando cada rincón de nuestros cuerpos con una urgencia ferviente. Cada caricia era como una sinfonía de placer, cada beso una declaración de nuestro deseo inquebrantable. Fue una noche hermosa en la que el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotros dos, unidos en un vínculo íntimo y apasionado. Cada vez que nuestros cuerpos se rozaban, una corriente eléctrica parecía recorrerme, encendiendo nuevas sensaciones que antes yacían dormidas. Nos movíamos juntos en perfecta armonía, cada movimiento calculado para maximizar el placer del otro. Sentía cómo me llenaba de placer con cada movimiento que hacía. No había vergüenza ni inhibiciones, solo un deseo ardiente de entregarnos completamente el uno al otro. Sus susurros en mi oído enviaban escalofríos por mi espalda, mientras que mis gemidos de placer eran música para sus oídos. Las horas pasaron volando,
pero para nosotros el tiempo era relativo. En ese momento solo existía la pasión desenfrenada que nos envolvía, una pasión que nos dejaba sin aliento y nos hacía olvidar todo lo demás. Cuando finalmente la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, nos encontramos abrazados en un estado de éxtasis y satisfacción. Habíamos explorado cada rincón de nuestros cuerpos y almas, y en ese momento éramos uno solo, unidos en un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio. Y aunque sabíamos que la realidad eventualmente nos llamaría de vuelta, por ahora solo existía el recuerdo de una noche inolvidable, una noche en la que nos perdimos el uno en el otro y encontramos un amor que nunca pensamos posible. Finalmente, decidimos levantarnos, y él se ofreció a hacer el desayuno. Mientras yo me quedaba recostada en la cama, lo observaba moverse con gracia por la cocina, preparando con esmero una deliciosa comida. El aroma tentador de café recién hecho llenaba la habitación, mezclándose con el perfume de la pasión que aún flotaba en el aire. Cuando finalmente trajo la bandeja con el desayuno a la cama, me miró con una sonrisa radiante que iluminaba toda la habitación. Me sentí mimada y cuidada mientras él colocaba con ternura cada elemento en la bandeja, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Nos sentamos juntos compartiendo risas y conversaciones íntimas mientras disfrutábamos de la comida. Cada gesto, cada mirada, estaba impregnado de un cariño profundo que me hacía sentir especial y querida. A medida que compartíamos ese desayuno íntimo, la realidad de lo que acabábamos de hacer comenzó a filtrarse en mi mente. Sentí una mezcla tumultuosa de emociones: culpa por traicionar la confianza de Alejandro, confusión por la intensidad de mis sentimientos hacia Gabriel y una chispa de excitación por el giro que había tomado mi vida. Intenté ignorar esas emociones conflictivas mientras disfrutaba del momento presente con Gabriel. Nos sumergimos en conversaciones triviales y risas tratando de evadir el peso de nuestras acciones. Sin embargo, cada mirada furtiva y cada roce accidental avivaban las llamas de la pasión que habíamos encendido la noche anterior. Después del desayuno, Gabriel y yo nos quedamos en mi apartamento, sentados en el sofá, sumidos en un incómodo silencio. El aroma del café ya se había disipado, dejando en el aire un ambiente tenso y cargado de expectación. Ambos éramos conscientes de que teníamos que abordar lo que había sucedido la noche anterior, pero ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Cada uno de nosotros estaba atrapado en un torbellino de emociones contradictorias, luchando por encontrar las palabras adecuadas para expresar nuestros pensamientos. Finalmente Gabriel rompió el silencio, su voz apenas un susurro en la quietud de la habitación. «Valentina, tenemos que hablar sobre lo que pasó anoche», dijo con su tono serio y cargado de preocupación. Asentí con la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos, mientras luchaba por controlar el remolino de emociones que amenazaba con consumirme por completo. «Lo sé, Gabriel, esto es complicado», murmuré, mi voz apenas un susurro en la habitación. Nos quedamos sentados en silencio durante unos momentos más, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sabíamos que no podíamos ignorar lo que había sucedido, pero enfrentar la realidad de nuestras acciones era algo que nos aterraba a ambos. Finalmente Gabriel rompió el silencio una vez más, esta vez con determinación en su voz. «Tenemos que hablar con Alejandro. No podemos seguir adelante como si nada hubiera pasado», declaró mirándome directamente a los ojos. Su honestidad me golpeó como un golpe en el estómago. Sabía que tenía razón, pero enfrentar a Alejandro y admitir lo que habíamos hecho era algo que me aterraba hasta lo más profundo de mi ser. «Lo sé, Gabriel, pero ¿cómo le decimos? ¿Cómo enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones?», pregunté sintiendo que el peso del mundo descansaba sobre mis hombros. Gabriel suspiró, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «No lo sé, Valentina, pero tenemos que hacerlo. No podemos seguir viviendo una mentira», respondió con sinceridad. Sus palabras resonaron en mi mente mientras luchaba por encontrar la fuerza para enfrentar la realidad que se extendía ante nosotros. Sabía que no había vuelta atrás, que debíamos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y asumir la responsabilidad por el daño que habíamos causado. Con un nudo en la garganta, asentí con determinación, sabiendo que el camino que teníamos por delante sería difícil y doloroso. Pero también sabía que era el único camino posible
si queríamos encontrar redención y la posibilidad de un futuro honesto y verdadero. Decidimos que lo mejor sería enfrentar la situación de inmediato. Ambos sabíamos que no podíamos prolongar más la inevitable conversación con Alejandro. Nos levantamos del sofá, compartiendo un último gesto de complicidad antes de dirigirnos hacia la puerta. Mientras nos acercábamos al umbral, mis manos temblaban ligeramente, sintiendo el peso abrumador de lo que estaba por venir. Gabriel colocó una mano reconfortante sobre mi hombro, ofreciendo un gesto de apoyo silencioso que me dio un poco de valor. Respiré hondo antes de abrir la puerta, preparándome mentalmente para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Cuando finalmente entramos al pasillo, me encontré con la mirada de Alejandro, parado frente a la puerta del departamento, con una expresión de confusión y preocupación en su rostro. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, su voz llena de incertidumbre. Tragué saliva luchando por encontrar las palabras adecuadas para explicar la situación. Gabriel tomó la iniciativa, su tono firme pero compasivo mientras compartía la verdad con Alejandro. «Alejandro, necesitamos hablar contigo», comenzó Gabriel, su voz resonando en el silencio del pasillo. «Anoche, Valentina y yo». No pudo terminar la frase antes de que Alejandro entendiera la magnitud de lo que estaba sucediendo. La expresión en su rostro se transformó de confusión a shock y finalmente a dolor y traición. «No puedo creer que hayan hecho esto», murmuró Alejandro, su voz quebrándose con la emoción. «Después de todo lo que compartimos, ¿cómo pudieron traicionarme de esta manera?». Su dolor resonó en cada palabra, cortándome hasta lo más profundo de mi ser. Sabía que había causado un daño irreparable y no podía soportar ver el dolor en los ojos de Alejandro. «No sé qué decir», murmuré, sintiendo las lágrimas amenazando con desbordarse. «Lo siento, Alejandro, lo siento mucho». Pero mis disculpas parecían vacías en comparación con el dolor que había causado. Alejandro sacudió la cabeza con tristeza, su mirada evitando la mía mientras procesaba la traición. «No hay nada más que decir», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Solo por favor, déjenme solo por ahora». Asentimos en silencio, incapaces de enfrentar más el dolor que habíamos causado. Gabriel me dio una mirada de apoyo antes de dar media vuelta y salir del departamento, dejándome sola con el peso de mis acciones. Mientras cerraba la puerta detrás de él, sentí un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a fluir libremente por mis mejillas. Sabía que había tomado decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones, sin importar cuán dolorosas fueran. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias apasionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo video.